Bueno, vamos a ir todos juntos a Éxodo, al capítulo 1 de Éxodo. Capítulo 1, déjenme leerles. Aquí, ¿cuánto les gustan las historias? Súper chévere, ¿cierto? Nos encantan que nos cuenten historia. Pero aquí en esta iglesia no pasa eso que dice cuente para orar. No, aquí eso no pasa, ¿cierto? Eso no les ha pasado que les dicen cuente completo para orar. Yo voy a orar por usted, pero lo que quieren es el chisme. No, aquí no pasa eso. No, esta es una historia verdadera, maravillosa. Y vamos a mirarla. El título de la enseñanza hoy es ¿A quién temes? ¿Cómo es el título de la enseñanza hoy? ¿A quién temes? Bueno, vamos entonces, dice a partir del verso 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo a guerra, él también se nos una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con una dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, las cuales se llamaban Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, y si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Y dijo Dios, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca y toda hija preservad la vida. Cuando nosotros vamos a esta historia, necesariamente nos tenemos que ir al contexto anterior y saber qué pasó. Ustedes recuerdan que hubo una gran hambre en la tierra, pero Dios había preparado la vida de José para que José fuera administrador, el que estaba segundo a bordo del faraón. Y en esa posición en la que José había puesto, el único propósito que Dios tenía era preservar la vida de su padre y de sus hermanos y de su descendencia. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Entonces, unos capítulos anteriores, usted puede leer toda esta historia, usted puede arrancar en Génesis y termina en Apocalipsis, eso le va a hacer mucho bien. Tranquilo, no se preocupe, se la puede leer toda de corrido y es muy chévere. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Dios utilizó a Egipto como un lugar temporal para preservar la vida de su pueblo, no como un lugar constante y permanente. Este es el primer principio acá, para que empecemos a estudiar qué pasó. O sea, ¿cómo así que el pueblo era esclavo? Si es que Dios no creó al pueblo esclavo, ¿por qué estaban esclavizados por otra nación?
se esclavizaron, porque cuando Dios utiliza algo de tu circunstancia y de tu contorno para bendecirte, pero tú te quedas acomodado allí y no es el propósito de Dios que te quedes acomodado allí, tú vas a terminar como esclavo. Dios provee para nosotros lugares temporales de bendición. Por ejemplo, el matrimonio no es un lugar temporal de bendición, ese es un lugar permanente de bendición. ¿Vio? Por eso estoy así, porque es que yo no, el matrimonio sí es un lugar permanente de bendición. Amén. Como el amén del pastor nomás escuché con fervor. Pero hay lugares, de pronto Dios te ha dicho, no sé, ve, toma este contrato de trabajo, o ve a esta ciudad, o alguna circunstancia, usted lo sabrá. Usted sabrá qué es en su vida, eso temporal que Dios usó para bendecirle, pero tal vez no es lo permanente. Y usted puede terminar esclavizado. La historia va a que el pueblo en este punto se quedaron cómodos. Porque a veces nos acomodamos a circunstancias del mundo y que no debemos acostumbrarnos y que no debemos estar allí, que fueron temporales en nuestra vida, pero ya no debemos estar allí. ¿Sabe cuando su trabajo, cuando su contrato de trabajo le está demandando a usted su vida espiritual? Usted no debe estar allí, ya está esclavo. Usted necesita ser libertado de allí y tomar una decisión. Porque Dios no necesita los hilos del diablo para tejer sus vestiduras. Dios es suficiente. Pero aquí el pueblo de Israel ya estaba esclavo, ya ellos habían construido ciudades, en el cálculo del tiempo ellos ya llevaban esclavos más de 400 años. O sea que las generaciones que habían crecido acá, las generaciones nuevas que habían salido de acá, estas generaciones ya no conocían de primera mano la libertad, ellos ya tenían una mentalidad de esclavos, ellos solo conocían la esclavitud. Ahora, el faraón anterior, el que había apreciado el trabajo de José, el que había puesto este pueblo en privilegio a causa de José, ese faraón ya había muerto, ahora había otro faraón. Y este faraón empieza a tener miedo. Miedo de que este pueblo se multiplicaba, miedo de que este pueblo era bendecido, miedo de que este pueblo se le fuera. Yo aquí no les estoy diciendo nada que no hubiéramos leído, ¿cierto? Yo aquí les estoy diciendo lo que leímos. Cuando me voy a inventar algo para agregarle, les digo, esta es primera de Elizabeth. Pero esto que es aquí es lo que la palabra nos dice. Este faraón tenía miedo del poder de Dios revelado en este pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Él llama a las parteras. Más o menos, hay un cálculo de que el pueblo podría ser en este momento de la historia como de unos 3 millones de personas. Porque en los censos y en los comentarios que se hacen, usualmente solo se contaban los hombres, pero si le sumamos las mujeres y los niños, más o menos en el pueblo en ese momento podrían ser unas 3,000 personas. O sea, cuando ellos salen de Egipto al desierto, más o menos ese era el cálculo que había. Así que no eran 2 parteras las que atienden 3 millones de personas, divididas en promedio familias, no podían ser. Seguramente Cifra y Fúa eran las coordinadoras de la red de parteras que había. Ellas eran las que coordinaban, por eso el faraón las llama a ellas y les dice, bueno, necesito que cuando atiendan los partos de las hebreas, si van a tener un varón, maten el varón, y si van a tener una niña, ustedes le preservan la vida. De todo lo que yo he leído de este faraón, realmente esto es como lo único bueno. Realmente por lo menos tenía claridad en que las niñas y los hombres son distintos. Por lo menos. Porque es que hoy en día vemos unos faraones que ni eso entienden. Este lo tenía claro y le voy a decir, a mí no me da miedo hablar abiertamente de que la ideología de género es un arma satánica para dañar la familia hoy en día.
y me levanto en el nombre de Jesús contra eso. No tengo problema con los que tienen atrofiada esta revelación. Los amo, los bendigo y con todo el amor les compartiré la palabra. Pero como Dios creó es varón y hembra, los creó Dios. Amén. Y no voy a hablar más de este tema porque por aquí se me va el mensaje y hoy esta no es la enseñanza. Bueno, entonces él le dijo que ellos debían matar, pero ¿saben dónde está la clave del asunto acá? Ellas van, ahora sí ya esta es primera de Elizabeth. Yo me imagino que ellas debieron ir a donde sus parteras y decirles, bueno, esta es la orden que recibimos, pero pues nosotras no podemos desacatar al faraón como tan abiertamente porque pues nos van a matar y aún por lo que les digamos estamos corriendo peligro. Así que ustedes simplemente, como las hebreas son tan sanas y son tan fuertes, lleguen tarde, cosa que cuando ustedes lleguen ya ellas hayan dado a luz. Porque cuando Faraón las llama y les dice, hágame el favor y vengan ustedes, ¿cómo así? Que han nacido los varones y ustedes no han hecho nada. Ellas le dijeron, o sea, qué pena me da contigo, señor Faraón, pero es que nuestras mujeres son más sanas y son más fuertes. Y cuando nosotros llegamos, pues ya han dado a luz. ¿Saben? Y las cosas de Dios son impresionantes. Amo la palabra. ¿Sabe cuál es el nombre de estas mujeres? Cifra y Fua significa brillar, significa adorar, significa brillo. Y sabe, usted, quiero que aquí no te pierdas de esta revelación, porque no es casualidad que Cifra y Fua se llamaran así. Y para Dios era tan importante que en este pasaje no dice cómo se llama el faraón. No sabemos cómo se llamaba el faraón, pero sí sabemos cómo se llamaban las parteras. Porque cuando tú haces algo y temes primero a Dios y tu primera prioridad es Dios, quiero decirte, tu nombre es importante para Dios. Así que en el libro de Hechos que se sigue escribiendo dice que había una pareja de pastores que se llamaban Mario y Janet y tenían una hermosa iglesia que se llamaba Kairos y ellos amaban su iglesia y el nombre de cada uno de ustedes que está sirviendo la iglesia está escrito allá. Y sus descendencias están siendo escritas allá. Porque cuando usted hace algo por temor a Dios, porque cuando usted hace algo por pasión a Dios, estas mujeres habían podido decir, pues sí, no importa, matemos a esos niños, finalmente me da susto que el faraón nos mate a nosotros. No, estas mujeres brillaban con la luz de su Dios. Estas mujeres sabían a quién servían y ellas dijeron, pues no importa, nos arriesgamos la vida, pero tememos primero a Dios. Dice ese texto, lo leímos. Y las parteras tuvieron más reverencia, más respeto por Dios. Y tu vida, tus cosas, tus decisiones, si tus decisiones son tomadas porque tienes más reverencia, más respeto por Dios, tú vas a recibir la recompensa. Tú vas a brillar. ¿Saben? Hay una historia de la luciérnaga y la serpiente y me gusta mucho contarla. Si usted ya me la escuchó, pues por la repetición viene la revelación. Vuelve y me la escucha. Pero ¿sabe? Había una luciérnaga corriendo porque la serpiente se la quería comer, iba detrás de la pobre luciérnaga. Entonces de repente la luciérnaga le dice a la serpiente, oye, espera, aguanta, déjame hacerte 3 preguntas y después de que me respondas esas 3 preguntas, pues si ya no hay nada que hacer, pues acabas conmigo. Bueno, dígame, pregunte rápido, solo 3 preguntas, dijo la serpiente. Y la luciérnaga le dijo, primera pregunta, ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? No, no perteneces a mi cadena alimenticia.
Entonces, ¿por qué me quieres comer? Segunda pregunta. ¿Tienes hambre, serpiente? Yo vi que te comiste un conejo allá hace un rato. No, no tengo hambre. Tercera pregunta, ¿por qué me quieres comer? La serpiente le dijo, porque no soporto verte brillar. Muchos lugares donde usted está, muchos lugares donde usted ha sido puesto, hay alguien que quiere acabar con usted porque no soporta verle brillar. Porque cuando en su corazón hay temor reverente de Dios, el brillo de su vida es algo que usted no va a poder evitar. Por eso el nombre de Cifra y Fúa es tan importante. Estas mujeres se llamaban sus nombres. Cuando cantaron la alabanza que habla del brillo y de todo esto, yo dije, yo creo que esto es como Dios hablando por esta época. Porque he estado oyendo mucho de este tema y sabe, y en varias iglesias y he estado mirando varios textos bíblicos y como que salta la palabra que antes para ti no había saltado, de pronto no había sido indiferente. Dígame, ¿quién de ustedes no quiere que le vaya bien en la vida? El que no quiere que le vaya bien, levante su mano y venga que voy a orar por usted. Lo va a hacer libre. Todos queremos que nos vaya bien. Todos, usted se viste por la mañana y dice, ay no, hoy sí me voy a vestir para verme bien feo. Claro que no. Nos echamos la cremita para ayudarnos. Hasta nos bañamos. Todos queremos vernos bien, todos queremos estar bien, todos queremos que nuestros niños estén bien. Hay un secreto para que te vaya bien y quiero que pongas tus ojos nuevamente aquí en este pasaje conmigo en el verso 20 dice, en el 1:20 de Éxodo dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Déjeme desmenuzarle algo un poquito acá. En el libro de Deuteronomio, en el verso 18, si quiere no vaya, déjeme, yo se lo voy a leer. Más adelante allí, en Deuteronomio 18, verso 9 dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Por qué te leo ese texto? Porque cuando Dios... déjame, me ubico un poquito en este contexto. Deuteronomio está escrito mucho después de esto que pasó. Ahora, la voluntad de Dios es permanente. Lo mismo que Dios quería para el pueblo en Génesis 1:1 es lo mismo que Dios quiere para su pueblo en Apocalipsis. Dios es inmutable, Dios no cambia. ¿Por qué Dios no quería que su pueblo se quedara estacionado en Egipto? Dios no quería que su pueblo se quedara allí estacionado porque Dios no quería que su pueblo se quedara estacionado en ninguna nación para que no aprendiera a hacer las abominaciones de las naciones extranjeras. Dios tenía un plan único para su pueblo, por eso es que nosotros leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento vemos que habían guerras que ellos tenían que librar y Dios les decía, acaben con todo. ¿Por qué? Porque Dios no quería que tal vez enfermedades, tal vez idolatrías, tal vez cosas que se estaban haciendo en esos pueblos que no tenían temor de Dios fueran a contaminar la tierra en ese momento. No sé si usted me comprende, pero la voluntad de Dios era que su pueblo estuviera aparte y estuviera bendecido. Ahora, hay una característica diferente siempre en el pueblo de Dios y sucede también aquí en Egipto. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezaron las plagas y cuando empezó a pasar todo, mientras había oscuridad en Egipto? ¿Qué pasaba en las casas de los hijos de Dios? Había luz. Cuando murieron los primogénitos de Egipto, ¿qué pasó con el primogénito de Dios?
del pueblo de Dios fue preservado. Las plagas no tocaron el pueblo de Dios. Había una condición diferente para el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque tu vida y mi vida es diferente. Mamá y papá, usted no se asuste. Enséñale a sus hijos a vivir como un bicho raro. No tenga temor de enseñarle a su hijo que es harina de otro costal, que es el bicho raro de la universidad. Enséñele a sus hijos. Estas mujeres nacieron en familias que habían nacido en esclavitud, pero ellas sabían que eran harina de otro costal. Ellas no tuvieron temor del faraón. Su mamá y su papá habían hecho un muy buen trabajo porque en esa familia les habían enseñado la palabra y les habían enseñado el temor reverente a Dios. La raíz realmente de la palabra temor reverente significa mucha admiración, reverencia y más respeto que. Estas mujeres, yo quiero que usted me entienda a dónde queremos llegar, que como el pueblo de Israel en ese tiempo, nosotros ahora somos un pueblo diferente. Nosotros podemos estar viviendo en Colombia, pero nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Las leyes naturales que rigen nuestro planeta no tienen que ser las mismas leyes naturales que nos rigen a nosotros como pueblo de Dios. Me explico. La enfermedad no tiene derecho legal en nuestro cuerpo. En estos días, decía mi pastor en Iglecán, nos contaba que su mamá murió y murió de muerte natural. Ya a los 93 años, ella partió, estaba dormidita y ella ya le había dicho a mi pastor, ya estoy cansado, hijo, yo realmente ya quiero partir. Y esa es la manera como nosotros deberíamos partir. Llenos de días, llenos de años, pero llenos de salud. Entonces, a raíz de eso le dije a alguien que su mamá está muy enferma en la iglesia, le dije, bueno, pero, porque me dijo, no, pero es que ya ella está muy mayor y ya está muy enferma, ya le dije, lo uno no tiene que ver con lo otro. Que ella esté muy mayor no quiere decir que tenga que estar muy enferma. Ella puede estar cansada ya, pero no tiene que estar enferma. ¿Cuántas veces tú aceptas una condición y Dios quiere darte otra condición? Dios te quiere sano, pero tú dices, no, así es que me va a dar la gripa. Sí, yo ya sé. En el nombre de Jesús a mí no me va a dar. Somos un pueblo diferente. Somos un pueblo que brilla por el temor reverente a Dios. Somos gente distinta. Tú no tienes y no puedes acostumbrarte y aceptar las condiciones que no tienes por qué aceptar y no tienes que acostumbrarte. Yo crecí porque tuve la bendición de que mi mamá me llevaba a la iglesia desde que estaba en la barriga. Y crecí, cuando los muchachos se quejan de que la iglesia tiene mucha actividad, yo les digo, no tienen ni idea cómo me crié yo. A mí me llevaban al culto todos los días de la semana, porque cuando el culto no era en la madrugada, era en la noche. Y además de eso, mi papá nos metió a estudiar con monjas, a ver si alguna hija le salía monja. No, es verdad, pero pues fracaso total porque todas éramos las más evangélicas del mundo. Y los fines de semana nos tocaba ir a misa con uniforme de gala el viernes y el domingo. Entonces el domingo yo escuchaba misa por la mañana y culto por la noche. Además de eso que vivíamos como a 2 cuadras de la iglesia, o sea, no había manera que nos la rebajara. Pero yo crecí sabiendo que yo era diferente, que yo no tenía por qué hacer lo mismo que mis amigas hacían, que yo no tenía por qué hacer lo mismo que todos decían que debía hacer y que la cultura dictaba que debía hacer.
¿Sabe, papá y mamá? Si ustedes quieren que sus hijos brillen con la luz de Cristo, plántense. Porque hoy en día estamos criando pequeños dictadores. Entonces le dice a una familia en la iglesia, oye, ¿por qué no viniste? Hace 2 domingos que no te vemos. No, la niña no quiere ir. Y mira uno cuánto tiene la niña, 5 años. Y uno dice, Dios mío, si a los 5 lo manda, a los 8 le pega. No, enséñale a tus hijos a tener temor reverente. Mi hijo ahora ya me lo dice en broma, pero pues porque hubo muchos años donde él aprendió cuál iba a ser el resultado de su pregunta, pero mi hijo llega y dice, mami, este viernes tenemos que hacer un trabajo en la universidad toda la noche hasta mañana. Entonces yo le dije, bueno, listo, ¿a qué hora nos vamos? Porque usted solo no va a ir, papito. Ay, mami, el decano no te va a dejar ir. Tranquilo, mijo, se puede presentar el presidente de la república y veremos a ver si me saca de la universidad. Pero ¿sabe por qué perdemos los hijos? Por permisivos. Por permisivos. Yo no les estoy diciendo ni que los maltraten, ni que les digan malas palabras. Jamás. El Espíritu Santo es testigo. Le he dicho una mala palabra a uno de mis hijos. Pude decirle torpe o pude decirle en un desespero, pero jamás herí su espíritu con una mala palabra. Si juguete pude haberles dado, sobre todo al muchacho, pude haberle dado un poquito. Pero hoy en día es un muchacho que está sirviendo al Señor y es una hija que está sirviendo al Señor. A veces nosotros como papás apagamos la luz de Cristo en nuestros hijos porque nos da susto. Ay, es que se pone bravo. Pues que se ponga bravo, papito, ya somos 2 bravos. Es un miedo a enfrentar los muchachos. Enséñale a sus hijos desde que tienen uso de razón, usted es diferente. Usted no hace las mismas cosas que hace el mundo. Usted es una niña que va a llegar virgen al matrimonio. Usted es un muchacho, mire, no, hay cosas que no le puedo decir porque hay jóvenes, pero si ustedes me oyeran cómo le hablo yo de claro a mi hijo, él tiene la expectativa cantada. Y saben, estos días me dio mucha alegría leer un artículo que escribió un muchacho y él decía, en los momentos de tentación y difíciles donde yo estaba a punto de caer, me acordaba lo que mi mamá me decía y yo no caía. Y yo decía, siempre sirve. Siempre sirve decirles cómo es que es la cosa y cómo es que se debe portar. Papás, nosotros no somos de este mundo. Mire, dice la palabra de Dios, déjeme decirle acá. Dice la palabra de Dios pero bueno, antes de ir a Primera de Juan, déjeme decirle algo más. No importa cuánto quieran destruirte, porque muchas veces uno escucha a personas decir, no, es que me están persiguiendo, es que me están acosando, es que no me quieren. Mira, si tú estás con Dios, si tú brillas con el brillo de Dios, si tú tienes a Cristo en tu corazón y tu primer temor y tu primera reverencia es a Dios, entre más te opriman, más bendecido vas a ser. Más bendecido, casi, mire, los cristianos somos tan bendecidos que casi que nosotros deberíamos ir por ahí diciéndome, ¿quién me oprime? ¿Quién me persigue? ¿Quién se levanta contra mí? ¿Quién se porta mal conmigo? Hágame el favor, pórtense mal, porque es que entre más mal usted se porte, más Dios me bendice. Porque que yo sepa, la palabra de Dios dice en el Salmo 23, aderezas mesas en presencia de mis angustiadores. Si usted no tiene las mesas aderezadas, yo le voy a preguntar por qué no las tiene aderezadas. ¿Qué es una mesa aderezada? Una mesa servida con todo, adornada, abundada, con toda cosa buena. Cuando alguien te angustia, Dios ahí mismo saca el mantel y la mesa para servirte. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces te pueden estar persiguiendo porque te lo mereces. No es que mi jefe no me quiere,
Mi jefe, pues no lo quiere porque usted no rinde, porque usted llega tarde, porque usted se va temprano, porque usted se lo pasa apagado el celular, porque usted no cumple la cuota, pero usted sí anda creando mal ambiente en la oficina. Si eso es el asunto, qué pena tu luz no está brillando. No hay mesas aderezadas. Pero si tú haces todo correctamente, si tú haces lo que debes hacer y te oprimen, vea, Dios instantáneamente va a mandar miles de ángeles delante de usted a servirlo, a bendecirlo. No, es que ese vecino no me quiere, la vecina siempre me insulta. Pues claro, si usted empieza a orar a las 4 de la mañana, grito tendido, en lenguas, dice la palabra de Dios en Proverbios, hasta la buena noticia en la madrugada es terrible. Si usted es de las que se pone los tacones porque voy para el culto y le taconea a la vecina de abajo, o sea, esa vecina jamás va a querer llegar donde esos evangélicos que me taconean y me hacen bulla. Pero si usted es un buen vecino y lo oprimen, usted va a recibir la recompensa de Dios. Y tengo autoridad para decirle esto. Tengo autoridad para decírselo. Si yo ya sé, pero nos vamos a quedar más tiempo, ¿cierto? ¿Alguien tiene afán? ¿Le quitan el de almuerzo? A ninguno, ¿cierto? Hagámosle entonces. Les quiero contar un tiempo que Dios me permitió trabajar con el periódico El Espectador en unos proyectos comerciales. Cuando yo llegué a trabajar allí, me tocó una compañera. Ay, Señor, eran unos cubículos muy bonitas las oficinas. A mí me tocaba un cubículo, el de la esquina, grandes. Yo pegué fotos de mis hijos, mi esposo. Les confieso que ya estaba en el ministerio en esa época, pero estaba trabajando allí. Pero pues yo tenía que trabajar, teníamos que pagar algunas cosas. Y mi vecina del lado, Dios mío, como la historia que les conté ahorita de No Soporto Verte Brillar. Esta niña, yo podía sentir que en realidad a mí me daba compasión ver lo que yo podía ver que ella sentía cuando me veía. Entonces todos estaban en el grupo hablando, ella volteaba para darme la espalda y yo dije, esta me la voy a ganar, espere y verá. Yo no dije de esta me voy a desquitar, o espérese que se la voy a hacer, no dije, espérese y verá que me la voy a ganar. Empecé a orar por ella, empecé a bendecirla, dije, Señor, perdono, no importa lo que ella haga, yo ya la perdoné. No importa lo que me diga y los indirectazos que me eche y lo que haga, ella ya era antigua, en el periódico yo era nueva. Entonces empezó. Entonces un día dijo, ay, ¿quién tiene 5,000 pesos urgente? ¿Quién tiene? Yo ahí mismo saqué los 5,000. La más lambona de la vida. Pero de corazón, en serio. Y le dije, yo te los devuelvo. Fresca, no te preocupes. Ay, ¿quién va hoy? ¿Alguien va? Además, a mí me tocaba toda la zona de la 100 hasta Chía, de la autopista para abajo, y a ella le tocaba de la 100 hasta Chía, de la autopista para arriba. Entonces ella decía, ay, ¿quién tiene carro? ¿Quién va por la autopista? Yo te llevo. Yo con mucho gusto. Yo te llevo. Y yo iba y la llevaba al frente de su cliente y después me iba y visitaba a los míos. Pero yo lo hice de corazón, porque yo sabía que la única Biblia que esa niña podía leer era mi comportamiento. Yo podía perseguirla con la Biblia y darle bibliazo limpio y decirle, arrepiéntete, arrepiéntete. Nadie se levanta contra un hijo de Dios. Y simplemente ella me iba a odiar más. Yo sabía que la única posibilidad que ella supiera que había un Dios bueno era conociendo a alguien que no se vengaba. Yo sé que ustedes ya saben cómo terminó la historia. Yo no duré mucho en el periódico, porque Dios me bendijo con otra cosa. Duré como unos 6 meses, pero al terminar ese tiempo, cuando yo me despedí, mis compañeros me hicieron, tomamos como unos 11 en la cafetería del periódico, y todos tan lindos, qué chévere, qué gracias, que por conocernos, y yo agradeciéndoles también, y ella dijo, yo quiero decir algo. Y ese día me di cuenta que había valido la pena, y además quiero decirte, las cosas cambiaron
A los 2 meses ella realmente, ya éramos las más amigas, pero yo sabía que yo no me iba a mezclar a lo que ella hacía, pero yo le iba a dar testimonio de lo que yo hacía. Ella agradeció, se disculpó delante de todos y me dijo, yo sé que yo me porté muy mal contigo al principio, pero te agradezco la manera. Ella recibió al Señor. Años después me la encontré como en la 93, un día que iba caminando a algo y me dijo, estoy yendo, me dijo el nombre de una iglesia, pero no recuerdo. ¡Qué satisfacción! Para eso necesitas brillar, para eso es la luz con la que debes brillar. Dice en Primera de Juan, no, me tengo que ir a Números, estos se los tengo que decir. Dios no me ha dejado ir a Primera de Juan sin primero ir a Números. Resulta que en Números hay una historia muy linda respecto a esto, de cuando alguien quiere maldecirte, cuando alguien quiere hacerte mal y lo que pasa. En Números, no vayas ahora porque es muy largo, te voy a hablar del capítulo 22, 23 y 24, como a ustedes les gusta tanto leer la Biblia por capítulos y libros enteros, amén. Por lo menos comience con el amén para que me siga, para que lo vea. Es una historia súper chévere. Resulta que había un profeta que quería maldecir al pueblo de Dios. Había un hombre que había contratado un hombre que odiaba al pueblo de Dios pero lo odiaba porque tenía miedo de él. Entonces, este hombre le dijo al profeta que le ofrecía una plática y el profeta, bastante poco ético, o sea, muy poco ético, bastante amador de las finanzas, cuando vio la oferta económica dijo, no, pues sí, no, yo creo que los puedo maldecir, un poquito los puedo maldecir, pero los puedo maldecir y me pagas. Pero uno dice, oye, ¿qué le pasa? ¿Cómo iba a maldecir el pueblo de Dios por plata? El hecho es que 3 veces quiso maldecir al pueblo y 3 veces solo le salió bendición hacia el pueblo. Así que no te preocupes si te persiguen, no te preocupes si te oprimen. Tranquilo, hay uno que te bendice, hay uno que te fortalece, hay uno que hace camino delante de ti. Pero aquí hay algo en este libro que me produce mucha tristeza realmente, porque después de estos capítulos donde no pudieron hacer mal contra el pueblo de Dios, dice esto, présteme atención. En Números 25:1 dice, exactamente después de toda esta historia que te estoy contando, dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus ídolos, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Iglesia, lo que más daño te puede hacer no es lo que el mundo hace afuera para oprimirte, es lo que sale de ti mismo. Puede que tú no seas destruido por lo que hagan de afuera hacia acá, porque Dios te va a guardar, pero tú eres el que tienes que cuidarte de ti mismo. El pueblo, dice que el pueblo no pudo ser maldecido, pero en el capítulo siguiente, ellos mismos por sus concupiscencias y sus maldades fueron destruidos. Dios te guarda, pero también tú tienes que mantener tu vida pegada a Dios. ¿Qué pensamientos permites? No apagues tu luz con los pensamientos. No creas que se va a aparecer el Espíritu Santo y te va a decir, presta ese control que le va a cambiar ese canal. Eso no va a pasar. El Espíritu Santo no se va a aparecer a tu casa y te va a decir, te voy a cortar el wifi si sigues con eso. Eso no va a pasar, porque Dios no hizo marionetas, Dios hizo seres humanos con voluntad. Y Dios espera que en nuestra voluntad nos paremos firme y le digamos no a lo que le tenemos que decir no. Yo sé, enséñaselo a sus hijos, por favor. Practícalo tú, papá. Mamá, si usted quiere tener hijas santas, sea santa. Papá, si usted
no quiere que después barran y trapeen con sus hijas, usted no barra y trapea con las otras mujeres. Honre las mujeres. Fueron destruidos por las propias maldades que ellos dejaron permear. Cuídate de ti mismo. Nosotros somos una generación diferente. Dios podría usar este puñado de familias para alcanzar todo el sur de Bogotá. Dios solo necesita que alguien le crea y que alguien le obedezca. Iglesia, tenemos que brillar. Dice Primera de Juan 2:15-17, no amen a este mundo ni a las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un inmenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros profesionales. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con toda la gente que tanto desea las cosas del mundo. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Los ojos no se van a cansar de ver. Y si usted está viendo lo malo, esperando cansarse, puede decirle usted no se va a cansar. Así como el estómago no se cansa de comer. Pero usted se tiene que parar un día y decir, no más, mis ojos servirán a mi carne. De ahora en adelante, mis ojos servirán solo para ver lo que es correcto y lo que es bueno. Ay, no, es que me salta la imagen en el computador. O sea, yo me siento a veces como, no sé, como desadaptada. Yo tengo computador todos los días, no sé cuánto tiempo, a mí jamás me ha saltado una imagen de esas. Jamás. ¿No será que no le doy lugar abriendo lo que no debo abrir? Sí, yo entiendo que hay virus que pueden llegar, yo entiendo. Pero sabe, yo oro por los equipos. Yo oro por mis equipos. Aún les pongo la sangre de Cristo. Ay, que esa doctrina, no importa. Yo sí pongo la sangre de Cristo. Reprendo todo lo que Satanás quiera venir a traer aún por mi teléfono, por mi iPad, el computador, por lo que sea, y los bendigo y solo para las cosas santas de Dios. Amados, dice la palabra de Dios, y con esto voy a terminar. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:14. Ustedes, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amados, usted, cada uno de ustedes, su familia, está puesta en un lugar visible. Y tenemos que alumbrar a los demás. Cuando la gente va al conjunto donde nosotros vivimos, ¿usted cree que los señores de la seguridad dicen, sí, los de tal apartamento? No dicen, los pastores que viven allá en la torre tal. Todo el mundo. Yo le digo a mis hijos, cuando ustedes entran y salen, la gente, el administrador, ellos no están pensando, los muchachos que viven en la torre tal. No, ellos están pensando en los hijos de los pastores. Y yo les he dicho a mis hijos, mira, no importa, o sea, yo sé que ser hijo de pastor es muy teso, yo sé que tiene una carga muy grande, nadie está diciendo que ustedes tienen que hacerlo, pero sí tienen que portarse. Mientras vivan en esta casa, eso no es un chiste en mi casa, esa es una gran verdad. Mientras yo pague tus cuentas, quiero decirte lo que estoy esperando de ti. Solo que no solo lo hago por imposición, sino por revelación.
hemos tenido unas experiencias, como le digo yo a mis hijos, es fecha de pago. Es la mejor recompensa verlos dar fruto. Verlos dar fruto. Yo le cuento a la pastora Janet cada semana, mira, y pasó esto, pasó lo otro, mira esto que estamos viviendo con nuestra hija, y ya sus prioridades cambiaron. Hace algunos años yo era pastora, no sé qué hacer, otra vez quiere comprar esto, otra vez. Ahora le digo, no, ya no quiere nada de eso, ahora todo para rema. Es Dios. Su vida está expuesta para que alumbre a los demás. No sienta una pesada carga cuando se le hable de dar buen testimonio, cuando se le hable de brillar. No sienta una pesada carga, porque si usted es un árbol de mangos, usted va a dar mangos. Si usted es un hijo de Dios nacido de nuevo, el fruto es algo que simplemente se va a dar. Pero si usted es un aguacate todavía, pues tiene que ser transformado a mango. Porque Dios no está en el negocio de cambiar el árbol de lado a lado. Dios está en el negocio de transformar la naturaleza. Y la salvación significa transformación de naturaleza. Significa que estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos transformados al reino de la luz. Significa que usted era hijo de Satanás y usted ahora es hijo de Dios. Es transformación lo que nosotros necesitamos. Ahora tranquilo, ese arbolito ya fue transformado, se mantiene ahí, come la palabra, está bien sembrado, está bien cimentado, está bien nutrido, va a dar fruto, porque en esta iglesia no hay árboles atrofiados. En esta iglesia solo hay buenos árboles que además brillan, resplandecen. Amén. Por lo menos diga amén para que lo empiece a creer. Porque si lo confesares con tu boca, no, es verdad. Es verdad, me gusta muchísimo del ministerio Kenneth Copeland, y le digo yo a Francia ahora en el carro, mira, me traje esta prédica para que nos vamos oyéndola, y me la traje en DVD. No la pude oír porque en el carro solo oye CD. Pero los que saben de los que no sabemos de tecnología, se me olvidó fijarme en eso. Una prédica sobre el poder de las palabras, sobre la transformación que hay en tu manera de hablar y cómo eso permea tu vida entera. Por eso dilo, empieza diciéndolo. Por muchos años fuimos enseñados de como usted piense, hable. No, su manera de hablar va a cambiar su manera de pensar. Por eso solo debemos hablar buenas cosas. Pero no nos vamos a desviar. ¿Cuántos tienen la decisión hoy de brillar? ¿Cuántos realmente quieren brillar con la luz de Cristo? ¿Cuántos quieren resplandecer? Acuérdense que eso depende de dónde está tu temor reverente. Si tu temor reverente es a Dios, primero que todo debes saber qué dice Él en esta palabra. Yo no puedo tener respeto y temor reverente, porque una cosa es el miedo y otra cosa es el temor reverente. Lo que debemos tener a Dios es ese respeto, más respeto que a. Tienes que conocer a quién estás respetando. Te animo que conozcas a Dios. Te animo que escojas ese temor reverente y tu vida va a brillar. Hay gente que se va a encontrar contigo y va a decir, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué eres así? O sea, no sé, es tan chévere pasar tiempo contigo, no como, ay, llegó, que se vaya. Nadie me entendió. O no me entendieron nada o me entendieron mucho. Dios es bueno, ponte en pie.